pues esta charla tiene que ver con el corazón, con la emoción, con la emoción. Parte un poco también de esta idea de haber encontrado, haber descubierto esta aproximación que durante mucho tiempo tuve muy intelectual de la práctica y cómo el acercarlo hacia la emoción, el exponerte tú mismo a tu vulnerabilidad, abrirte aún más del simple, de la simple, bueno, simple entre comillas, comprensión de la enseñanza y quererla llevar a cabo. Ir descubriendo que es algo mucho más amplio. Una parte importante de nuestro sistema de práctica, la segunda parte, la segunda aspecto, la segunda fase tiene que ver con la emoción positiva. Es decir, la emoción está presente en todo el trayecto de la práctica del Dharma hacia la iluminación. Pero nosotros como occidentales, tendemos la tendencia a intelectualizar las cosas, la manera en que vivimos y queremos entender las cosas, apropiarlas, decir, lo entiendo, lo comprendo y creer que tenga, a partir de que lo comprendo, que tenga resultados inmediatos, claros, tenemos expectativas ante ello y a veces pues nos frustramos cuando no resulta así, te sientes como atorado, ¿qué está pasando? Llevo semanas sin poder concentrarme, llevo semanas sintiéndome así o de tal manera, y esto no me ayuda mucho, descubrir tendencias, sentirte un tanto incluso con falta de inspiración, porque paradójicamente las emociones más burdas nos atrapan y nos comprimen. Entonces, en lo que quiero comentar el día de hoy, parte de o el inicio de lo que quiero comentar el día de hoy tiene que ver también con el inicio de la práctica, que es la atención consciente. Primero, ver más o menos cómo es que funciona en nuestra propia experiencia nuestra mente, que lo damos por hecho, es claro, podemos hablar de ello ahorita, va a decir, sí, claro, tiene razón, pero pues me gustaría que lo probáramos un poco, observar qué hay en nuestra conciencia en este momento, porque hay algo muy interesante sucediendo ahora en nuestra conciencia que tendemos a dejar de lado, tendemos a pasar por alto. Algo sucede y por ahí quiero empezar. Ahora diríamos qué es lo que sucede. Bueno, lo comprobaremos más que decirlo. Lo que me gustaría ahora es invitarles que tomes una postura cómoda. Va a ser algo muy, muy corto. Voy a lo largo de esta sesión, introducir algunas prácticas muy pequeñas. Son más que prácticas, como exploraciones muy pequeñas. Entonces, me gustaría invitarles ahora a que tomen una postura cómoda y que por unos minutos que haremos esta exploración, suavemente cierre los ojos. Si eso está bien para ti, si está bien para ti también, hacer una inhalación profunda. Al exhalar, soltar el peso del cuerpo al suelo. Soltar lo que estábamos haciendo, incluso escuchando hace unos instantes. Y solo se trata de que observes qué hay en tu experiencia en este momento. ¿Qué es lo que qué es lo que puedes reconocer en tu experiencia? Tal vez sea más sencillo empezar por el cuerpo, reconocer el contacto tal vez con el suelo o la superficie en donde estás apoyado, apoyada. Puede ser una silla, un banquito, un cojín. ¿Cómo, cómo se siente esto? ¿Cómo sabes que estás en contacto con tal superficie? Esto es porque lo sientes. ¿Y qué es lo que sientes? Y cuando guardo silencio, que se hace un espacio de silencio en tu experiencia,
¿Qué sucede? ¿Qué más observas? Probablemente otras sensaciones en el cuerpo. Probablemente sonidos. Observa con curiosidad qué sonidos percibes. Y si observas la respiración, si llevas tu atención a la respiración y al cuerpo, probablemente observes que hay un tono emocional en tu experiencia y que esto que estás sintiendo en el cuerpo produce pensamientos o que esto que estás sintiendo en el cuerpo proviene del tono emocional de tu experiencia. Observa cómo puedes intencionalmente llevar la atención a cualquier parte de tu experiencia que en este momento decidas. Por ejemplo, los sonidos. Y aquí en los sonidos, en el contacto con los sonidos, puedes observar que es la mente la que les da un carácter, les da un nombre y les da un carácter. Pero probablemente también, a partir de esto, te cuenta una historia. Probablemente el sonido de un ave o de un auto se relacione con algo más de tu experiencia pasada y tu mente vaya hacia otro lado, hacia otro momento, incluso apartándose de aquello que le dio origen, del sonido mismo. Pero puedes ser consciente de ello y volver al sonido o a la sensación que haya producido o iniciado una historia. Es como si hubiera un piloto automático y puedes diferenciar entre ambos aspectos. La intención, el propósito de llevar la atención hacia algún aspecto de tu experiencia y la manera automática que tiene la mente de reaccionar. Vamos entonces a concluir esta primera exploración, a abrir los ojos suavemente y utilizar a partir de esto que hemos observado. A veces esto lo perdemos de vista. Perdemos de vista que la mente tiene su propia, pareciera como que tiene su propio movimiento, su propia intención sobre la cual no tienes mucho que ver. Simplemente estás queriendo tener atención en algo y la mente se va hacia otro lado, donde probablemente le sea más interesante. Esto seguramente lo viste hace unos minutos durante la meditación en el bloque anterior.
que estabas queriendo tener la atención y surgían los pensamientos. Y no necesitas pelear con ello. Finalmente ese es el trabajo de la mente, esa es su función, pensar, desarrollar ideas, desarrollar, planear, etcétera. Y en una situación, probablemente en una meditación, o estás queriendo observar un paisaje y la mente se va hacia otro lado, no tiene mucha implicación o algo que pudiera sonar como difícil o complicado. Simplemente la mente se va, tú te das cuenta y regresa. Esto puede convertirse en un problema cuando el pensamiento va imbuido de algo más. Cuando el pensamiento empieza a construir una historia que probablemente es aflictiva a partir de algo aflictivo, algo doloroso que estás percibiendo en el cuerpo. Y entonces ahí el problema puede ser mucho más grande porque la mente empieza a querer entender las cosas, planear, imaginar, pero no se da cuenta o no nos damos cuenta que ese pensamiento, eso que está surgiendo en la mente, viene impregnado, imbuido de una emoción que comienza a cerrarnos la manera en que vemos las cosas. Comenzamos a tener una especie de visión de túnel. Estamos precedidos por una emoción que no nos damos cuenta, impulsados por la historia que nuestra mente nos cuenta, pero no solo eso, sino en un espacio estrecho, cerrado. Y ahí es donde tomamos decisiones, desde ahí es donde operamos y ahí es donde nuestra vida comienza o termina por complicarse mucho. Entonces, me gustaría, tengo una pequeña presentación, es muy pequeña, es la única que voy a presentar en este bloque, donde puede quedar más claro. La mayoría de quienes estamos aquí probablemente hemos oído hablar de esto, pero vale la pena tenerlo en cuenta para poder explorar un poquito más. Voy a ver si lo puedo compartir. Sí, aquí está. Y lo único que les voy a pedir es que cuando eche a andar esto, los que están en Zoom me hagan con una señal así de que se ve lo que estoy, exacto, gracias, porque a veces nos peleamos con ello. Este programa que estoy utilizando se pelea con Zoom y a veces solo presenta una pantalla en blanco. Estoy hablando, cuando estaba hablando de cómo se nos complica la vida y cómo somos llevados por la emoción, el origen de esto, o somos llevados, o estamos experimentando más bien, dukkha. Esta es una palabra que para muchos de nosotros nos es muy familiar. Comúnmente estamos hablando de sufrimiento, dolor, insatisfacción. En oposición a sukha, felicidad, bienestar, tranquilidad. Bhante nos menciona en su libro de ¿qué es el Dharma? What is the Dharma? ¿Cuál es el origen etimológico de esto? Nos comenta que du significa cualquier cosa que no sea buena. Algo malo, nocivo, erróneo, fuera de lugar. Y ka, que es la parte central de la palabra, supone esta parte, este ka, que está vinculada con chakra, que significa rueda. Entonces, estaríamos hablando que dukkha originalmente significaba una rueda desencajada del carruaje, como que se salió del eje o está tambaleándose en el eje. Y es un viaje que es movido, ruidoso, donde no podrías sentirte cómodo ni a gusto. Estaría todo el tiempo un viaje muy pesaroso. El Buda distingue 3 tipos de dukkha. Vale mucho la pena que lo tengamos en cuenta. Hay un sufrimiento efectivo, que es lo que tiene que ver con algo que está afligiendo directamente nuestra experiencia, ya sea algo en el cuerpo o en nuestra vida, algo que está sucediendo, un evento, un suceso en el que nosotros finalmente no tenemos mucho que ver. Pues, es decir, probablemente la acción llevó a eso, a la lesión o a algo así,
pero en este momento, en esta situación, la lesión o una situación que está sucediendo en mi vida, una pérdida, lo que sucede en nuestra vida cotidiana, hay muchas cosas que no podemos cambiar en el momento en que están sucediendo. Una lesión en este momento, el dolor no lo puedes cambiar en este momento porque proviene de una lesión, de una herida, y tendrá su momento en que sane o no, con un tratamiento, etcétera. Pero hay algo que estás experimentando directamente. Hay otro sufrimiento en potencia. Es el que tarde o temprano habremos de contactar, porque cualquier cosa que estemos experimentando placentera o que nos guste, cambiará y tendremos que dejarlo. Y el otro, el sufrimiento de la existencia condicionada. Eso está relacionado con la interdependencia de todas las cosas, porque no hay nada que pueda proporcionarnos satisfacción total, definitiva, porque no hay nada que exista por sí mismo. Estamos hablando de estos tres aspectos de la existencia condicionada, de la impermanencia, la insustancialidad y dukkha. A partir de estos tres aspectos podemos ver, o dukkha la podemos explicar en estos tres aspectos. El sufrimiento afectivo, pero también en el del cambio y en de la interconexión. Como las cosas son interdependientes, pues cambiarán. Nada de esto es necesariamente un problema, simplemente sucede así. El problema viene cuando queremos que no ocurra. Entonces, en el Mahasatipatthana Sutta, el Buda menciona esto. Menciona que el nacimiento implica sufrimiento. La vejez, la enfermedad, la muerte implican sufrimiento. Hay otros casos que tienen que ver con la lamentación, que lo veremos un poquito más adelante. Y también habla de que obtener o tener lo que no nos gusta implica sufrimiento. Estar separado de lo que sí nos gusta, también. No obtener lo que queremos, también. No sé si esto nos suene o si en algún momento has pasado por algo así. Todos hemos pasado por algo así. Independientemente de estos cuatro primeros que tienen que ver con las visiones, lo que se conocen como las visiones del Buda, en todo momento estamos en contacto con algo que no nos gusta. En todo momento probablemente estamos anhelando algo que nos gustaría tener y que no sucede. Y todo el tiempo estamos entre estar separados de lo que no nos gusta o de no obtener lo que queremos. Hay otro aspecto también que menciona el Mahasatipatthana, que menciona a los 5 agregados como origen de sufrimiento. Es decir, la relación que tenemos, la manera en que construimos la conciencia, también, de lo que somos conscientes también. No voy a entrar mucho en detalle aquí porque esto nos implicaría mucho tiempo, pero está hablando del cuerpo, de las sensaciones, el aspecto afectivo de nuestra experiencia, el aspecto cognitivo de samya, el aspecto conativo, es decir, que nos invita a hacer algo, y el aspecto de la conciencia, de lo que somos conscientes. Este grupo de 5 agregados es lo que nos lleva habitualmente a construir una idea, la historia de quiénes somos, de constituirnos en nuestra mente como algo fijo, sólido, separado. Y cada uno de estos aspectos también implicaría sufrimiento. Pero a mí me gustaría que nos concentráramos, porque ese es algo muy inmediato, que tiene que ver cuando estamos en contacto con algo que no nos gusta. Cuando estamos en contacto con algo que no nos gusta, los otros dos también estarían implicados, pero vamos a centrarnos en esto. Estamos hablando que cuando algo que sucede, que nos incomoda o nos lastima, inmediatamente sucede algo más. Experimentamos rechazo y con ello una incomodidad adicional. El Salata Sutta menciona que es como si fuéramos heridos por una
Lo primero es como si fuéramos heridos por una flecha y el rechazo son flechas adicionales, incomodidades adicionales. Estamos experimentando un dolor adicional. Esto es lo que es muy interesante en dukkha, que gran parte del dukkha que experimentamos es algo que la mente está desarrollando a partir de el rechazo, y el rechazo está alimentado de emociones aflictivas que no alcanzamos a reconocer. El enojo, la tristeza. No estoy diciendo que el enojo y la tristeza sea algo que debamos evitar. Lo que estoy diciendo es que cuando no somos, son estrategias o son herramientas o habilidades de la mente para protegernos, pero que si no somos conscientes de ellos y somos llevados por ello, la mente termina de construir esta historia que decía al inicio. Pero aquí hay algo que podemos diferenciar, que tiene que ver con la práctica que hicimos o la exploración que hicimos al inicio. ¿Recuerdas que decíamos, escuchas algo y la mente tiende a crear una historia, a decir, es un auto, es el auto del vecino que acaba de llegar. Llegó muy tarde hoy, o está saliendo muy tarde, no va a alcanzar a hacer lo que me contó que haría. Parece que su auto está desafinado, no sé, la mente crea historias alrededor de ello. Ahí teóricamente no tiene un problema emocional aflictivo, teóricamente o aparentemente, porque en cuanto te das cuenta de eso, puedes regresar. Pero acá en esto que estamos mostrando, está sucediendo este mismo piloto automático que alimenta algo más. Ante algo aflictivo, como decíamos, la mente empieza a construir algo más grande. Está construyendo un sufrimiento adicional que no alcanzamos a ver. ¿En qué pudiera surgir este sufrimiento adicional? En cualquier cosa, incluso en la práctica. Cuando estás queriendo meditar, por ejemplo, y te encuentras distraído y te enfadas porque no puedes hacerlo. Y empiezas a decir, pero no voy a poder, ya tiene mucho que no lo hago, y empiezas a ser llevado por la frustración, por la insatisfacción, y experimentar dukkha a partir de la práctica misma, donde empiezas a entrar en un ciclo inconsciente sin darte cuenta que ya llevas 3, 4 días con la misma experiencia de incomodidad ante la práctica, es decir, a partir de un piloto automático, a partir de estar atrapado en la frustración sin darte cuenta de ello. Esto lo menciona entonces el Buda en el Salata Sutta de esta manera, que estos son los otros aspectos de sufrimiento que vienen también en el Mahasatipatthana, en el listado que les mostré hace un momento. Dice que cuando alguien no instruido es alcanzado por una sensación dolorosa, se apena, se aflige, se lamenta. Son aspectos de sufrimiento. Y llora golpeándose el pecho y se lamenta. Experimenta dos sensaciones, una corporal y una mental. Esto es lo que es fundamental en la práctica que podamos diferenciar. En la práctica de atención consciente, incluso en las prácticas de las Brahma Viharas. Lo que estoy hablando tiene mucho que ver con los dos primeros aspectos de nuestro sistema de meditación, de integración y de emoción positiva. Es importante ser consciente de estos dos tipos de experiencia, por ejemplo, cuando practicas metta. Cuando practicas metta hacia una persona que encuentras neutra o a una persona que te resulta difícil. La mente construye historias donde puedes quedar atrapado también. Y aquí está hablando de lo que mencionamos hace unos momentos. Supongamos que se golpea a un hombre con 2 dardos, de tal manera que un dardo le golpeara inmediatamente después del otro. Este hombre experimentaría la sensación causada por los dos. Experimenta un hombre, no una persona no instruida, dos sensaciones, una corporal y otra mental. La sensación dolorosa original y la que la mente añade. ¿Cómo aproximarnos a dukkha? Estamos diciendo, o el Buda dice, que la causa esencial de dukkha
es el anhelo, el deseo natural pero doloroso de que las cosas sean distintas de lo que son o de cómo son ahora. ¿Esto nos ha sucedido alguna vez? ¿O nos sucede en este día? Nos sucede todo el tiempo y es algo que pasamos de largo. Acá es importante, Bhante nos hace una diferenciación importante podemos diferenciar entre dukkha, perdón, entre el deseo, entre este anhelo y nuestra aspiración. Eso es importante también diferenciarlo, porque como decíamos hace unos momentos, en la práctica, nuestro propósito puede convertirse en expectativa y ahí se convierte en sufrimiento. Puedes estar queriendo practicar ante una expectativa que te va a llevar a la frustración. Poder diferenciar entre propósito, expectativa, entre deseo y aspiración. Si podemos entonces desprendernos de este deseo, si podemos aceptar el sufrimiento y el cese de la experiencia tal y como es, no solo en nuestra cabeza, sino, nos dice Bhante, lo más profundo del corazón, el problema del sufrimiento quedaría resuelto. Esto suena lógico, todos lo podemos entender, ¿no? Está claro que es el deseo, y si aceptamos el surgimiento y el cese de la experiencia tal cual es, no solo intelectualmente decíamos, sino desde lo más profundo, pues el sufrimiento quedaría resuelto. Esto implica un trabajo, como lo sabemos, como practicantes. Sugiere que más que empeñarse en eliminar o evitar el sufrimiento, la persona sabia aprende a cambiar su relación con él, con dukkha. Más que empeñarte en eliminar o evitarlo, cambiar tu relación con él. Estamos hablando de la primera flecha. Y esto es muy importante. ¿Recuerdas que decíamos que un aspecto del sufrimiento es la insustancialidad y la impermanencia? Pues mira, aquí también viene de una forma positiva. Nuestra insatisfacción es producto de condiciones y estas condiciones de insatisfacción pueden superarse si las condiciones cambian. Y ahí sí tenemos mucho que ver. Como decíamos, con el dolor de una lesión, no, es algo que no puedo cambiar, pero sí puedo cambiar las condiciones para que este dolor de una pierna, de una rodilla o de una situación en particular se convierta en la segunda flecha de dukkha. Dice que podemos trascender el sufrimiento, la insatisfacción, si miramos con una perspectiva más amplia. Desde más amplia de esta que estamos acostumbrados a enfocar nuestra existencia, nuestra experiencia, actuando de un modo más abierto, más expansivo. Voy a parar que esto es lo que quería mostrar en la presentación, cómo estoy de tiempo. Ok. Pues hasta aquí estamos como introduciendo el tema. Estamos diciendo que la dificultad, nuestra experiencia difícil tiene dos aspectos. Uno que es el evento en sí y otro es el que la mente le añade, construyendo un sufrimiento adicional. Es aquí, es en este sufrimiento adicional en el que trabajamos. Evidentemente podemos acercarnos al dolor, al evento, de otra manera, pero con el que trabajamos esencialmente, si llevamos compasión, amabilidad, ecuanimidad hacia nuestra incomodidad, pero lo que estamos trabajando es con la experiencia añadida, es decir, aprender a estar con una experiencia no deseada. Y si recuerdas esta gráfica que mostrábamos de las flechas, está la incomodidad y el rechazo con el que nos acercamos o confrontamos la incomodidad. Entonces, aquí me gustaría aproximarnos a esto, hacer una nueva exploración. Estamos yendo muy rápidamente a
pero probablemente la idea es que podamos experimentarlo. Podamos experimentar estas dos flechas y podamos observar que existe la posibilidad de estar en contacto con lo incómodo. Todos, cuando hemos llegado a la práctica en un centro budista, la práctica del Dharma, hemos llegado porque hay algo que lastima nuestra vida. Y pensamos que con la práctica, eso que lastima nuestra vida va a desaparecer. Es muy probable que no suceda así. Es muy probable que practiques mucho y que las circunstancias que te trajeron probablemente continúen. Lo que cambiará es la manera en que te aproximas a ellas, la manera en que vives ese rechazo. Esto lo quiero comentar también porque a veces se recomienda la meditación para que puedas estar más tranquilo, etcétera, etcétera. Incluso en los escenarios laicos de mindfulness y compasión, hay quienes recomiendan eso para que calmes un poco, para que te sientas mejor, etcétera, etcétera. Eso puede suceder. Eso es una resultante de la práctica, pero es muy probable que al acercarte a la práctica encuentres cosas no muy agradables, porque vas a encontrar hábitos y muchos de estos hábitos tienen que ver con el rechazo. Tienen que ver con el rechazo, como decíamos al principio, a que no esté lo que me gustaría que estuviera, que las cosas no sean como me gustaría que fueran, o a un dolor particular en el cuerpo por una condición de salud. Lo que buscamos al acercarnos a lo incómodo, a estar en contacto con la insatisfacción, decíamos hace unos minutos, es hacerlo con una nueva perspectiva, de una nueva manera. Un primer aspecto importante es no crear historias ante lo que percibas. Se dice, o le dicen no juzgar. Juzgar es crear historias a partir de lo que estás experimentando. Darte cuenta que la historia surge y soltarla. Aproximarnos a nuestra experiencia de incomodidad. Evidentemente esto viene desde una experiencia de mindfulness previa. Y ahí lo entrenamos, de atención plena, perdón. Donde aprendemos a estar con nuestra experiencia como si fuera la primera vez que lo hiciéramos. Así lo hacemos también con lo incómodo. Con amabilidad, con paciencia, sin juzgar nuestra experiencia, es decir, sin crear historias, y también con esta mente de principiante. Entonces vamos a hacer una pequeña exploración para que todo esto probablemente tome un poco de sentido. Es algo similar a lo que hicimos en la exploración anterior, solo que vamos a decir, digamos que es como la continuación de lo que hicimos. Y tomaremos en cuenta esto que acabamos de comentar, de platicar. Les voy a invitar a que nuevamente tomen una postura que te sea cómoda, donde puedas estar los próximos 8 o 10 minutos. Que pruebes hacer una inhalación profunda, cerrar suavemente los ojos, sentir tu postura que se acomoda. Si necesitas hacer un ajuste, te voy a invitar a restablecer este contacto con el lugar en el que te encuentras. Todo esto que observabas hace unos instantes, las sensaciones en el cuerpo, las sensaciones que provienen del contacto de tus sentidos con el entorno, a sentir el cuerpo estableciéndose, quitándose. Si está bien para ti, puedes hacer una inhalación profunda. Esto nos invita a indicarle a nuestra mente que es un momento de atención. También nos invita a soltar expectativas, soltar ideas y quedarnos en contacto con nuestra experiencia de este momento, particularmente de la respiración.
Observa el suave movimiento que la respiración produce en el cuerpo. Observa cómo se siente en el cuerpo cuando inhalas. El movimiento que la respiración produce en el cuerpo cuando inhalas. Y el que produce cuando exhalas. Observa este suave movimiento que la inhalación y la exhalación producen como un movimiento como si tu cuerpo fuera mecido por la respiración. Observa cómo puedes desde la respiración observar otros aspectos de tu experiencia. Al inhalar puedes ser consciente de los sonidos. Al exhalar, soltar cualquier historia que de ellos surja. Observar también el contacto de tu cuerpo con el lugar en donde estás sentada o sentado. Observar las sensaciones que hay en este momento en tu cuerpo. Aproximándote a ellas con curiosidad cuando inhalas, como si fuera la primera vez que lo hicieras. Al exhalar, de igual manera soltar cualquier esfuerzo innecesario en el cuerpo, cualquier historia que surja a partir de la experiencia de tu cuerpo. Y ahora te voy a invitar, o lo que te voy a invitar que observes es cualquier aspecto de incomodidad que haya en tu cuerpo en este momento. Probablemente en la pelvis, en la espalda baja, en los hombros. Probablemente si es una sensación incómoda pequeña, puedas estar en contacto con ella. Pero si la sensación es más incómoda, ¿qué sucede en tu mente? Probablemente alguna historia. Probablemente incluso la mente no esté dispuesta a estar en contacto con eso. Esto sucede también cuando escuchas algo que te incomoda. Y eso se siente en el cuerpo. Cuando en tu vida sucede algo que te incomoda, que te preocupa, la mente crea historias y se siente en el cuerpo. Ahora que observas alguna incomodidad en el cuerpo, observa alrededor de esta incomodidad, este pequeño dolor incluso. Y mira si puedes suavizar alrededor de ese dolor. Suavizar los hombros,
o la pelvis, o las manos, o el rostro, depende de donde encuentres la incomodidad. Y probablemente la incomodidad e incluso el rechazo continúe, pero al avisar alrededor de él, observa qué sucede. Vuelve de nueva cuenta a la respiración, deja de lado esto incómodo que estabas observando. Prueba nuevamente a hacer una inhalación profunda. Exhalar, soltar. Sentir la respiración en el cuerpo. Sentir las sensaciones que provienen del entorno. Y cuando esté bien para ti, abrir los ojos suavemente para concluir esta siguiente o esta exploración que acabamos de hacer. Bien, pues esto que acabamos de explorar es una parte central, crucial del trabajo con Dukkha. Esto nos muestra que el trabajo con Dukkha tiene algún aspecto que es racional, tiene esto que estuvimos escuchando, que estuvimos viendo en la presentación, es algo que vamos comprendiendo. Pero cuando lo traemos a la práctica, te puedes dar cuenta que no solamente es algo que entiendas, que puedes traer lo que entiendes a la práctica, pero que hay un aspecto emocional que hay que atender. Hay algo que se está sintiendo en el cuerpo producto del rechazo. Y no puedes trabajar el rechazo con rechazo. No puedes trabajar el rechazo con ideas. Necesitas aproximarte a él de una manera amable, de una manera compasiva. Y además de eso, desde una perspectiva cada vez más amplia. Estoy hablando en términos de Brahma Viharas, de las moradas sublimes. Estoy hablando en términos de metta, de karuna, de mudita y de upeka. Este panorama se abre cuando puedes poco a poco integrar lo que estás experimentando, esta intención amable, positiva, hacia tu experiencia con la que estás trabajando el rechazo, pero también esto que estás comprendiendo. Puedes observar tu experiencia de manera amplia. Puedes observar incluso que dentro de esto que estás experimentando incómodo, también hay aspectos agradables, también hay aspectos positivos, aspectos que enriquecen tu experiencia. Por ejemplo, el simple hecho de poder estar en contacto con tu propia experiencia de incomodidad, de sufrimiento, puede tener un efecto de cierta liberación, de cierto alivio, de cierto alivio esencialmente. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es acercarnos a nuestra experiencia, como decíamos, sin juzgar lo que está surgiendo, es decir, sí, notar que cuando digo sin juzgar, estoy diciendo que observes que surgen historias y que digas, esto es una historia, y puedas soltarla. Con paciencia, estoy hablando de que vamos a experimentar impaciencia, porque queremos el resultado ya, pero te das cuenta de eso y lo sueltas. Con mente de principiante estoy diciendo, estoy hablando de que va a surgir un supuesto. La mente va a decir, pero sí, claro, esto ya lo sé. Esto va a ser así, siempre ha sido así, no funciona, no se me va a quitar. No estamos hablando de que se te quite el dolor, estamos hablando de la relación que tenemos con lo incómodo, de no hacerlo, de hacerlo más grande y observar que la mente está dando por hecho y observar cómo es realmente esto que estoy experimentando. Por ejemplo, decíamos durante la exploración,
estás en una charla con alguien y alguien dice algo que para ti es impensable, insostenible. ¿Qué surge en tu mente? ¿Qué surge en tu cuerpo? Habitualmente eso lo perdemos de vista. Inmediatamente hay una mente reactiva que te dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo puedes decir eso? No hay una posibilidad, la mente se cierra, no hay una posibilidad de explorar. ¿Qué fue lo que dijo? De parar un poco, de observar a la otra persona y empatizar, simpatizar, empatizar con lo que está motivando a la otra persona a decir lo que está diciendo y establecer un diálogo. Evidentemente hay algo que te incomoda, de lo que te puedes hacer cargo. Observar cómo se siente en el cuerpo, establecer un contacto con tu propia experiencia, con la respiración, para que esa visión de túnel que inmediatamente se cierra cuando escuchas algo que no está de acuerdo a tu manera de ver las cosas, al menos no se siga cerrando y por momentos pueda abrirse un poco más. Lo mismo cuando alguien no solo dice algo, cuando alguien hace algo, que está haciendo algo que te incomoda. Y cosas muy sencillas, por ejemplo, cuando vas en el tránsito, en la calle, y si alguien se pone enfrente de donde vas, de donde tú vas, que surge inmediatamente. Y se pierde de vista que hay un proceso desarrollándose ahí. Entonces, esto que estamos, la posibilidad de abrir nuestro corazón para ello, de aproximarnos a esto, es darnos cuenta del proceso que se está desarrollando en mi experiencia. Ese proceso tiende a cerrarse con la mente reactiva, pero si vuelves a tu experiencia en el cuerpo, incómoda como es, vuelvas a la experiencia de tus pensamientos, de tu enojo, con la atención, sucede algo muy interesante. Hay un cambio radical. El cambio radical sucede cuando puedes ver hacia tu experiencia, puedes diferenciar lo que es ver hacia tu experiencia y desde tu experiencia. Puedes diferenciar ver las cosas desde el enojo y observar hacia el enojo. Es un cambio radical. Cuando estamos experimentando nuestra vida desde el enojo, desde la tristeza, y no te das cuenta que esos son estados y procesos mentales, nuestra visión se cierra. Pero cuando puedes observarlo como un proceso, el enojo, la tristeza, la frustración, cualquier emoción o sentimiento que puedas imaginar, de hecho lo puedes imaginar porque lo has sentido. Tú puedes saber, tú no puedes confundir alegría con tristeza, por ejemplo. Tal vez se pueda confundir enojo con tristeza, probablemente porque tienen temas en común, pero la alegría con la tristeza no la puedes confundir porque tiene síntomas en nuestra mente y en nuestro cuerpo particulares. Entonces, cuando puedes tú explorar tu experiencia del proceso que sucede en tu cuerpo, de sensaciones, de pensamientos y de emociones, y cómo esto nos aparta o nos aleja de Dukkha, es que puedes gestionarlo, puedes gestionar tu experiencia, darte cuenta cómo es tu experiencia. Esa es una de las virtudes, de las posibilidades de la atención consciente. La atención consciente es expansiva. Cuando tú haces una práctica de atención consciente, empiezas con el lugar donde estás, preparas tu sitio, comienzas por establecer la postura y empiezas a repasar todo, a recorrer todo tu cuerpo, lo que sucede en el entorno y desde esa experiencia amplia observas tu respiración y ahí va tu mente volviendo al contacto con tu respiración una y otra vez. Y cada vez que te das cuenta que la mente se va, vuelves una y otra vez. Esto va haciendo que la mente vaya teniendo esta maleabilidad, vaya estando cada vez más en contacto con una experiencia más sutil. Este mismo proceso que cultivamos en la atención consciente, lo llevamos al cultivo de las Brahmaviharas, de meta en una primera instancia. Observar
practicar meta no significa que no vas a experimentar rechazo. Cuando practicas meta, experimentarás rechazo porque apenas lo estás cultivando. No es algo que tengas desarrollado. Aún la mente no está lo suficientemente sutil, maleable, refinada como para estar en contacto con, por ejemplo, en el caso de la práctica de meta, la presencia de una persona que encuentras difícil. Pero tú puedes darte cuenta cómo al estar ahí, hay veces en la práctica que puedes estar semanas o meses peleando con si es merecedor o no esta persona que has traído a tu mente a que desees algo positivo hacia ella. Puedes estar mucho tiempo ahí y te pierdes de lo que está sucediendo en tu cuerpo. Cuando lo practicas, observas qué está sucediendo en el cuerpo. Si hay rechazo, te haces cargo del rechazo. Y cuando este suaviza, continúas hacia adelante, hacia estar en contacto con la presencia de una persona que encuentras difícil. Estamos hablando, esto lo hemos oído muchas veces en la práctica, de la diferencia entre quedar atrapado en un círculo vicioso y poder salir hacia la espiral. Una espiral, lo interesante del caso es que al salir de esta espiral, perdón, de este círculo vicioso, lo que vas a encontrar es dukkha. Eso es lo interesante de la práctica. Pero con la atención consciente, con la observación y con meta y con karuna, vas a poder estar en contacto con dukkha, evidentemente, con sraddha y con más aspectos positivos de la práctica, donde no tenemos ahora espacio por ahora de entrar. Lo que me gustaría es invitarlos a hacer otra exploración para traer algo positivo hacia nuestra experiencia. Vamos a hacer una práctica pequeñita de meta, pero lo vamos a hacer de una manera particular a partir de la respiración y solo lo vamos a hacer en 3 etapas. Va a ser corta, va a ser primero hacia uno mismo, luego hacia una persona que encontramos difícil. Recuerda esto, no es tu enemigo, no es una persona que sea difícil, es una persona que particularmente tú encuentras difícil por la relación que tienes con ella, porque no te gusta lo que dice, porque no te gusta lo que hace, etc. Y luego lo haremos hacia todos. Lo importante que vamos a hacer es, cuando estemos con una persona, en nuestra mente, con una persona que encontramos difícil, es explorar cómo se siente y explorar cómo podemos trabajar con ello a partir de todo esto que hemos estado comentando. Vale mucho la pena que desde ahora tengas claro a quién vas a traer a tu mente, a una persona que encuentres difícil. Como lo comentamos, como se comenta mucho, es no una persona que encuentres muy difícil, una persona que no te gusta su tono de hablar, que no te felicitó en tu cumpleaños. Bueno, si eso es muy grave para ti, esa no. Algo que sea sencillo, ¿vale? Va a ser una práctica corta, solo como para traer a nuestra propia experiencia esto que hemos comentado de dukkha y la posibilidad de trabajar con lo difícil en un contexto todavía más de meta, de amor incondicional, amabilidad o como lo llames tú. Entonces, les voy a invitar nuevamente a establecer una postura que les sea cómoda. Vamos a retomar lo que hicimos en la primera exploración, que es el contacto con el lugar en el que estás, con tu lugar, es decir, con el asiento, con el lugar, es decir, el entorno, sentir tu cuerpo, ajustarlo y sentirlo establecerse. Nuevamente, podemos hacer una inhalación profunda, invitando al cuerpo a soltar cualquier esfuerzo innecesario.
Los ojos apretados, el entrecejo apretado, los dientes apretados, los hombros levantados, las manos apretadas, todos ellos son algún esfuerzo innecesario que al notarlo puedes soltar o al menos suavizar. Puedes ser consciente de la respiración cuando inhalas porque la sientes. Y puedes ser consciente de ello en un entorno de calma, de quietud. Un espacio de conciencia, de quietud, de silencio, amable. Y quedan unos instantes breves, sintiendo el suave movimiento que la respiración produce en el cuerpo. Y para esta práctica vamos a utilizar la imaginación y la respiración. Es una manera de practicar metta también. Al utilizar la imaginación, podemos imaginar que en este espacio amplio en el que te encuentras, donde está la temperatura, los sonidos, los aromas, en este espacio, podemos imaginar que hay amabilidad ya presente. No estoy diciendo que la haya tangiblemente, sino que imaginemos que la hay. Y que cada vez que inhalas, puedes inhalar esta amabilidad hacia tu cuerpo, hacia tu experiencia. Y que cuando exhalas, impregna toda tu experiencia, cualquiera que ésta sea. Ya sea agradable de la respiración, del ambiente, ya sea de incomodidad en tu cuerpo o en alguna situación que en este momento te preocupe. Cada vez que inhalas, estableces contacto con esta amabilidad que imaginamos en el entorno. Cada vez que exhalas, impregnando tu respiración y tu experiencia. Observa cómo se siente, qué efecto tiene en tu experiencia traer amabilidad, cuidado, cariño. Una intención amable, la misma que tendrías hacia un ser querido que se encuentra en una situación difícil y que requiere tu ayuda. La misma intención, curiosidad, intención activa que tendrías, por ejemplo, a un niño que traías de la mano y que ha caído, se ha tropezado, que simplemente abrazas y escuchas. Su dolor no se quitará probablemente, se sentirá abrazado. Asimismo, con tu experiencia de este momento, cuando inhalas,
Cuando exhalas, experiencia cada vez más amplia de conciencia amable hacia tu experiencia. Y ahora, dentro de esta experiencia de amabilidad que hay hacia ti mismo, hacia tu experiencia, en este entorno amplio, amable, invita o imagina la presencia de alguien a quien encuentras te resulta difícil. Comienza simplemente por imaginarle. Imaginar su presencia, ya sea que esté sentado frente a ti o junto a ti, que lo imagines sentado junto a ti o frente a ti. Y solo observa cómo se siente su presencia. ¿Qué sucede en tu cuerpo o en tu mente? Y si surge alguna incomodidad, algún rechazo, puedes impregnar este rechazo, abrazar este rechazo con la amabilidad que continúas inhalando y trayendo hacia tu experiencia. Soltando cualquier esfuerzo innecesario que surgiera en tu cuerpo. Pero mantén la imagen de esta persona frente a ti. Prueba a imaginar que esta persona que encuentras difícil, al inhalar, ella misma contacta con esta amabilidad del ambiente, del entorno. Y al exhalar, impregna su experiencia de amabilidad. Prueba la experiencia de dos seres humanos con la misma intención de estar bien y no sufrir, practicando inhalar amabilidad y esparcirla por todo su cuerpo y su experiencia. Si fuera posible para ti, puedes imaginar incluso que inhalas amabilidad y que al exhalar cubres no solo tu experiencia, sino de esta persona que encuentras difícil. Esta persona con la que tienes elementos en común como seres humanos. Nuevamente, si surge el rechazo, puedes dar un paso atrás y traer con la inhalación amabilidad hacia tu experiencia. Y ahora invita a más personas. Si es necesario, puedes volver unos instantes a la respiración y después traer a personas a quienes quieres, a personas a quienes conoces y a quien no, a todas las personas que puedas imaginar, todas contactando la amabilidad al inhalar,
Todas al exhalar, impregnando su experiencia. El mismo deseo que compartes con todos de estar bien. El mismo deseo de no sufrir. No significa que estés avalando las estrategias de cada uno que pueden ser topes y que pueden provocar sufrimiento, las tuyas y las de los demás. Lo que estamos haciendo es reconocer la presencia y la posibilidad de cultivar amor incondicional hacia todos ellos, reconociéndolos bajo esta misma humanidad en común. Cada que exhalas, impregnándoles con la amabilidad que inhalas. Y vamos poco a poco volviendo a la respiración, a soltar lo que has estado imaginando, todas las personas, todo lo que has imaginado, y observa tu experiencia de la respiración y el efecto que esto que has imaginado, esto que has cultivado, tiene sobre tu experiencia de este momento. ¿Cómo estás? Incluso en este momento aún puedes permitir que esto que has cultivado, el efecto de esta práctica, permee aún más en tu experiencia. Y cuando esté bien para ti, cuando tú lo desees sin prisa, abrir los ojos, suavemente mover el cuerpo, suavemente para concluir. Bien, pues esta es una manera en que podemos traer a la práctica esto que acabamos de, lo que estuvimos comentando, esta experiencia de incomodidad y satisfacción constante en nuestra vida cotidiana y poder aproximarnos a ella de una manera amplia, creativa, que pueda tener esta perspectiva de lo que está sucediendo en toda tu experiencia, no solo lo que estás pensando o lo que tu mente te está invitando a que hagas, a que pienses, poder equilibrar ambos aspectos de nuestra experiencia, la mente y el corazón, la mente y la emoción. Bhante menciona de metta como una emoción que es racional, es decir, no te conviertes al practicar amabilidad hacia alguien más. Por un lado, no estás practicando metta, amor incondicional, no estás poniéndote como tapete hacia los demás, no estás avalando sus formas de actuar, estás cultivando cultivando esta emoción positiva en ti mismo y abriendo la posibilidad para aproximarte a Dukkha de una manera más amplia, más esta experiencia expansiva de la conciencia y del corazón.